Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que, como ya saben, resolvemos con la ayuda de Dios las dudas más frecuentes que el público hispano-musulmán pueda tener sobre la práctica del ayuno durante el mes de Ramadán. Y para ello nos asiste, como siempre, el Sheikh Mohammed Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Se sabe, es maruf, es conocido por toda la nación islámica, por la Umma, que los 10 últimos días de Ramadán tienen una baraka especial, una bendición especial, son los días más benditos del mes de Ramadán. Y bueno, tienen algunas características especiales. Y además son los días, son las últimas estaciones, digamos, las últimas oportunidades que tiene el musulmán para aprovechar este mes especial y bendito que es Ramadán. ¿Cómo podemos aprovecharlo mejor? ¿De qué forma podemos afrontar estos 10 últimos días para recuperar lo que hayamos podido no hacer bien en Ramadán o para sacar el máximo jugo en forma de hasanat y de perdón al mes de Ramadán? Bueno, es conocido que el mes de Ramadán se le pasa muy rápido a los musulmanes. Y muchos musulmanes toman conciencia de que tienen que hacer algo por su din, por su acto de adoración durante Ramadán, cuando se acercan los últimos 10 días. Y estos 10 días son muy especiales porque, sobre todo, las últimas noches impares de este mes, cabe la posibilidad que sea Laylatul Qadr. Y por eso es que el musulmán debe, de alguna manera, esforzarse mucho, tratando de, ¿cómo se llama?, buscar Laylatul Qadr, es decir, hacer muchos actos de adoración de tal manera que si es esa la noche y la puede identificar, de esa manera haya alcanzado a hacer todos esos actos de adoración en esa noche tan bendita que es Laylatul Qadr. Y Allah Azza wa Jal, cuando la describe en el Sagrado Corán, dice Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La adoración a Allah en esa noche, en la noche del decreto, o la noche de la predestinación, o la noche del destino, tantas traducciones que tiene, es mejor o superior que adorar a Allah durante el resto de, que dijimos, 1000 meses. Alf shahr, subhanallah. Y 1000 meses son lo que dura la vida de una persona y a veces más. Son más de 80 años. Son más de 80 mil años. meses. Sí, exacto, 83 y algunos meses. Entonces, subhanallah, la adoración durante esa noche tiene muchísima bendición, muchísimo reconocimiento de Allah Azza wa Jal. Por eso es que, de entre los consejos que yo le daría a un musulmán, a una musulmana, para aprovechar estos últimos 10 días del mes de Ramadán, es que se afirme en la oración nocturna, en los actos de adoración durante la noche. Quizás durante los primeros 20 días del mes de Ramadán no ha podido dedicarle suficiente tiempo durante la noche a la adoración, a la ibada. Entonces, estas últimas 10 noches tiene que tratar de sacarle el máximo provecho posible. ¿Y cuáles son los actos de adoración que son mejores en estas 10 últimas noches? Bueno, podemos comenzar con la oración, que eso incluye el tarawih, es decir, rezar, tratar de rezar en la mezquita todo el tiempo que el imam rece, rezar detrás de él, completar todas las rakas que vaya a rezar el imam. Y si uno tiene la intención de seguir orando de manera voluntaria en su casa o mismo en la mezquita, entonces debería no rezar el salat al-witr junto con el imam, porque el witr debería ser la última oración que uno rece durante la noche. Entonces se puede rezar junto con el imam el tarawih y luego durante la noche, ya sea que uno pase toda la noche despierto o que se levante antes del suhur, que también es una recomendación, levantarse por ejemplo 1 hora antes o 2 horas antes del suhur y dedicarse a la adoración, rezar, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la oración de la noche es mathna mathna, de 2 en 2, de rak'atayn, rak'atayn, rak'atayn. Así es, esa es la descripción de la oración del musulmán durante la noche. Y en esa oración durante la noche, la recomendación sería que alargue estas oraciones, que haga un qiyam extenso recitando el Corán, que su rukú sea extenso y meditativo también, que su sujud sea un sujud con humildad en su corazón, que aproveche el sujud
para hacer súplicas a Allah y pedirle por el bien de él en este mundo y en el más allá. ¿De qué forma puede un musulmán que quizás no lleva mucho tiempo en el Islam, que quizás es converso, quizás no controla totalmente la lengua árabe, ¿no? Como es el caso seguramente de la mayoría de nuestros espectadores, a lo mejor no se sabe suras largas o no se sabe muchas suras? ¿De qué forma puede esta persona alargar, incrementar su rezo nocturno, alargar sus rezos nocturnos? Bueno, está establecido en la legislación islámica que el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces hacía una oración larga por la noche y en esa oración durante el qiyam, es decir, donde corresponde recitar el Corán, el profeta sallallahu alaihi wasallam llegaba hasta un versículo que le afectaba emocionalmente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Era muy fuerte para su corazón y el profeta no lo recitaba una sola vez, sino que lo recitaba muchas veces, lo recitaba y lo recitaba y lo recitaba porque era muy fuerte para él. Y esto también está registrado que muchos de los sahabas y de las generaciones de lo que se llama Salaf as-Salih lo continuaron haciendo. Entonces aquel musulmán que memoriza una sura, por ejemplo, corta del Sagrado Corán, que puede ser Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, memoriza esta sura, que es corta en idioma árabe, memoriza también sus significados en idioma español, porque el Corán no es un libro mágico de palabras que no tienen sentido, sino que cada una de estas palabras tiene un significado profundo y las repite una y otra vez reflexionando sobre el significado de lo que está diciendo. Concretamente, la sura que mencionas equivale a un tercio del Corán, es decir, que quien solo se sepa esta sura y la repita, es como si, o sea, Dios se lo acepta como si estuviera recitando una tercera parte completa del Corán, ¿no es así? Esa es la recompensa que tiene, exacto. Y así de grande es la misericordia de Allah, que cuando hasta piensa en la gente que no puede memorizar mucho, que no es árabe, y le da esta oportunidad de memorizar esta sura tan cortita y con ella llevarse la recompensa de alguien que recita una tercera parte del Corán. Sí, y no es solamente eso, Ale, sino que en Ramadán Allah da una recompensa especial a la recitación del Corán, de tal manera que quien recita una letra del Sagrado Corán es equivalente a quien recita una palabra fuera de Ramadán. Y quien recita una palabra del Corán en Ramadán es equivalente a quien recita una sura fuera de Ramadán. Y quien recita una sura en Ramadán es equivalente a quien lee todo el Corán fuera de Ramadán. Entonces, subhanallah, como Allah multiplica la recompensa de las obras en este mes tan bendito. Y De por forma que no tenemos excusa ya, los conversos no tenemos la excusa de que no somos árabes, de que nos hemos convertido hace poco, de que por eso nunca vamos a llegar al mismo nivel de recitación que las personas árabes, porque realmente recitando una sura ya no es solo un tercio, sino como si hubiera recitado el Corán tantas veces como la recites. Subhanallah. Sí. Por eso es que se dice que el Ramadán es el mes del Corán. Shahru Ramadán alladhi unzila fihi el Corán. El mes de Ramadán en el cual fue descendido, revelado el Sagrado Corán. Y por eso incluso se menciona que muchos de los salaf, de los sabios virtuosos de esta nación, que eran conocidos por dedicarse a enseñar y educar a la comunidad y dar clases en la mezquita durante el mes de Ramadán, como que se concentraban únicamente en el Corán. Algunos de ellos se retiraban de la enseñanza y se dedicaban a recitar y repasar el Corán ellos mismos, y otros concentraban sus clases en temas relacionados al Sagrado Corán, por la enorme bendición que tiene mencionar una letra, una palabra, una sura de este libro en este mes tan bendito. Sobre este tema de la recitación del Corán, volvemos, ya que la mayoría de nuestros espectadores serán seguramente hispanoparlantes que quizá no conozcan demasiado la lengua árabe. ¿Se puede recitar el Corán en español? ¿Se considera recitación válida? ¿Entra dentro de lo que sería recitación del Corán? Bueno, digamos que en principio cuando hablamos de que Ramadán es el mes del Corán y que todo musulmán que tenga capacidad debería recitarlo completo, tal como era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los sahabas y de los compañeros y de todos los que vinieron después de recitar una vez al menos o muchas más el Sagrado Corán durante este mes. En principio esto habla de la recitación en idioma árabe. Quien no lo sepa de memoria puede leerlo, recitarlo a través de la lectura. Quien no sepa leer en árabe, y es un deber que yo
aconsejaría a todos los hermanos musulmanes aprender a leer correctamente el Corán. No el hecho de que seas árabe significa de que sepas recitar el Sagrado Corán. El Sagrado Corán tiene reglas de lectura específicas que se llama tajwid. Y aquellos que no saben el idioma árabe deben aprender a leer las letras. Son 28 letras. Deben aprender a leerlas para poder alcanzar este beneficio único que tiene recitar el Corán en idioma árabe. Quien no tenga esta capacidad, porque aún no tiene el tiempo suficiente en el Islam o no ha tenido quien le enseñe a leer y a recitar el Sagrado Corán, puede leerlo en idioma español y reflexionar sobre los significados, y quiera Allah Azza wa Jal, por su intención y su incapacidad de no poder leerlo en idioma árabe, concederle la recompensa a aquellos que lo recitan en ese idioma. De todas maneras, aunque uno solamente sepa recitar el Corán, mas no entienda sus significados en idioma árabe, lo recomendable es que lo recite en idioma árabe, pero que también lo lea en idioma español, porque el Corán es un libro que fue descendido para hacer reflexionar a la gente. Y Allah Para ser Azza wa Jal, entendido y practicado. exacto, ese es el objetivo. Y Allah concede en Ramadán del entendimiento y la apertura lo que quizás no concede en otros meses. Así que la recomendación es que sí, quien no puede hacerlo en árabe, evidentemente lo haga en idioma español. Refiriéndonos a leer, también se da la circunstancia de que pudiera ser que una persona no tenga todo el Corán memorizado, pero sí quiera usar suras que no conoce en la recitación nocturna, en la recitación del rezo nocturno. ¿Estaría permitido leer del Mushaf al mismo tiempo que se está rezando? Bueno, eso hay algunas narraciones con respecto a eso en la época de los sahabas. Es decir, que se agarraban pliegos del Sagrado Corán y mientras estaba haciendo el Salah en el Qiyam, se sostenía y se recitaba leyendo. Es decir, que en ese concepto muchos de los sabios lo han considerado una práctica permitida, y quien no memorice o su memoria no lo acompaña, en el sentido que comete muchos errores cuando recita, no habría ningún inconveniente en que mientras esté en el Qiyam tenga el Mushaf en idioma árabe abierto y vaya leyendo de allí. Eso no hay, inshallah, está permitido. ¿Qué otros actos nos podrías mencionar, aparte del Qiyamul Layl, la recitación del Corán, que podemos implementar para apurar al máximo esta última estación de Ramadán, los últimos 10 días? Uno de estas obras está estrictamente relacionada con los últimos 10 días, que es el Itikaf, o el retiro espiritual. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo practicaba específicamente en estas últimas 10 noches, 10 días completos, con sus días y sus noches, el profeta se retiraba de la gente y se quedaba a hacer este retiro espiritual en la mezquita. Hombres y mujeres, tal como está establecido en el hadiz auténtico narrado por Aisha radhiallahu anha, en cual decía que el profeta se retiraba los últimos 10 días del mes de Ramadán, que sus esposas también lo hacían y luego de su muerte también lo hacían, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam se retiró el año en el que murió 20 días y no los últimos 10 días. Es decir, que esta es una muy buena obra, porque el musulmán de alguna manera se sumerge en el mundo de la adoración, se aparta de todo lo que son los problemas exactos de este mundo y, o sea, organiza su vida, evidentemente, no deja todo colgado por ahí, sino que organiza su vida de tal manera que pueda pasar estos 10 días en adoración. Estos días la familia puede visitarlo, si tiene alguna necesidad, como ir al baño, comer, bañarse, puede salir de la mezquita, pero lo mínimo posible, lo indispensable. El resto del tiempo debe pasarlo en la mezquita, en oración, evidentemente está ayunando durante el día, en la recitación del Corán, en el dhikr, asistiendo a clases, pero no debe salir sin necesidad de la mezquita, ni debe usar estos días para socializar dentro de la mezquita. Es decir, son días de dedicación a la oración. De hecho, es una actividad tan importante que le dedicamos un programa completo, si recuerdas. Exacto, exacto. Otra de las acciones que ya hay que tomar en estos últimos días de Ramadán es prepararse para el Zakat al-Fitr, es decir, estudiar en la legislación islámica, en el fiqh, cuánto es que uno debe dar, cuál es el objetivo de este Zakat, que es purificar
aquellas acciones que uno puede haber hecho involuntariamente y hayan perjudicado su ayuno. Y también, bueno, proveerle a la gente pobre y necesitada lo suficiente para poder también tener un día de festividad, ¿verdad? Es decir, que ese día nadie necesite pedir, que ese día nadie tenga una necesidad insatisfecha. Pero el musulmán debe prepararse, debe saber cuánto es lo que tiene que dar y tiene que buscar la manera de darlo correctamente. Es decir, puede dar el dinero a la mezquita si es una entidad que se dedica a recaudar el dinero para luego repartirlo, o si no debe buscar el alimento más común de su zona, comprar estos 2,5 kilos que son aproximadamente y repartirlo a alguna persona que cumpla con los requisitos para recibirlo. Es decir, no es un pobre común, sino que es la gente más pobre y más necesitada. Y también llamamos la atención en ese aspecto de que algunos confunden este zakat al-fitr que se da al final de Ramadán, que son unas pocas monedas, en realidad 2,5 kilos de la comida más normal, más económica de cada país, con el zakat de los bienes, que es el cuarto pilar del Islam, el cual es el 2,5% del ahorro de un año, ¿verdad? Entonces hay que llamar la atención sobre esta diferencia. Hay gente que piensa que pagando zakat al-fitr ha cumplido con este pilar del Islam y no es así. Hay que tener mucho cuidado porque el zakat a menudo no está tan valorado, ¿verdad? Es decir, ayunamos en Ramadán, rezamos 5 veces al día, si podemos peregrinamos a la Meca, pero el zakat es un pilar que hasta cierto punto está muy abandonado por los musulmanes y es muy conveniente, imagino que coincidirás conmigo, el resaltar su importancia. Sí, sí, por supuesto. Más bueno, en todo momento, pero en épocas como las que estamos viviendo, en la que quizás el número de gente que tenga necesidades aumente, gente que tenga deudas, gente que tenga situaciones médicas que no pueda afrontar, el zakat es un elemento muy importante y fue puesto como un pilar justamente. Y como una purificación de la riqueza, es decir, es una manera de hacer lícita nuestra riqueza y de hacerla ilícita cuando no lo pagamos, ¿no? Exacto. Pues hasta aquí las reflexiones de hoy que nos has regalado como llevas haciendo a lo largo de este mes y no me queda sino agradecértelo y despedirme de ti de momento. Alhamdulillah, siempre es un gusto, Ali. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Y de ustedes también nos toca despedirnos, pero solo hasta la siguiente edición de Ramadán Karim. No falten porque pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.